Con esta conferencia queremos es ampliar la visión que hemos tenido hasta hace muy poco de qué es lo que tendríamos que hacer para hacer de nuestras ciudades y de nuestros territorios mejores espacios para habitar. Entonces, en esa idea hemos seleccionado 9 paneles y casi 50 ponencias que van a hablar sobre este tema desde diferentes perspectivas. No solamente desde el diseño, la arquitectura, el urbanismo, la planificación, sino también desde la geografía humana, la sociología, la antropología, las ciencias políticas. Entonces es un evento muy rico, muy amplio, que espera sobre todo abrir el debate y comenzar a dar una nueva perspectiva desde Perú y Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. Lamentamos informar que el doctor Hugo Sarmiento no va a poder estar presente hoy día por temas personales. Ha mandado sus disculpas, así que ahora vamos a tener la presentación de la doctora Clara Irazábal, quien es directora del programa de estudios y planificación urbana de la Escuela de Arquitectura, Planificación y Preservación de la Universidad de Maryland, College Park. Su investigación y docencia exploran las interacciones de la cultura, la política y la creación de lugares, y su impacto en el desarrollo comunitario y la justicia socioespacial en ciudades latinoamericanas y comunidades minoritarias en Estados Unidos. Ha impartido clases de planificación y estudios multidisciplinarios galardonados en Brasil, Colombia, Chile, Trinidad y Tobago, y en comunidades latinas, negras e inmigrantes en Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Muchas gracias, doctora, por estar en esta sesión. Le doy pase para la exposición. Muchas gracias a ustedes. Comparto mi pantalla. Dígame si ven mi slide. Sí, lo estamos viendo. Muy bien. Pues empiezo por felicitarlos a todos ustedes en Urbes Lab, a Jessica Pineda y todos los demás organizadores y participantes del laboratorio, organizadores de esta conferencia Prácticas Urbanas Territoriales Insurgentes. Creo que es un momento muy crítico para discutir estas cosas, tanto en el contexto latinoamericano como en el mundial, así que aprecio muchísimo este esfuerzo y me maravillo de la posibilidad que con esta práctica insurgente ya han logrado organizar 9 paneles y casi 50 ponencias. Es muy impresionante este esfuerzo que ya está dando frutos y que espero que puedan recolectar lo que están compartiendo todos los ponentes para que quede pues la oportunidad de seguirlo disfrutando una vez que la conferencia se acabe en 3 días. Muchas gracias. Lo que yo vengo a compartir con ustedes hoy, yo creo que puede servir de iniciación, de introducción a esta conferencia tan importante en prácticas insurgentes urbanas y territoriales, porque lo que yo quiero hablarles es de esto que sugiere mi título, de la pluricrisis que estamos viviendo y cómo podemos pasar de ella a la emancipación pluriversal. Y yo creo que hay algunos modelos en Latinoamérica que nos pueden ayudar. Entonces, el Abya Yala, que se refiere al continente americano, y el buen vivir pueden asistirnos en esta búsqueda, que yo creo que está presente en todas las ponencias de acuerdo a lo que yo leí en el programa y que espero que ojalá estos comentarios breves les ayuden a todos los ponentes como a poner su propia ponencia en contexto para ver cómo manifiesta su ponencia, su caso de estudio, su debate o su propuesta, este tema de las crisis multidimensionales, pero también el tema de las soluciones a ellas. Y es que vivimos en un mundo que está lleno de crisis. Tenemos una pluricrisis o una crisis multifacética, donde muchos factores están en crisis, pero a su vez conviven unos con otros estos factores de manera de crear nuevas crisis o nuevas dimensiones a estas crisis. Componen entre ellos ciclos perversos, si se quiere, ayudándose
con mutua retroalimentación. Estamos hablando aquí en fundamental de cuatro crisis, que no quiere decir que solo sean cuatro, lamentablemente, pero unas que están bastante aparentes en nuestro continente latinoamericano. Sigue siendo, para empezar, la crisis de salud pública, porque es que seguimos estando en la pandemia del COVID-19, aunque querramos pensar lo contrario. Hay muchísimos casos de COVID todavía, muchísimos casos de gente que tuvo COVID y aun cuando no está infectado en el momento, sigue teniendo los efectos del COVID, esto que llaman COVID largo, COVID prolongado. Tan fuertes son estos efectos que a veces la gente tiene que dejar de trabajar, lo que, lo que empeora las circunstancias económicas y de otras índoles en su vida. Y esta crisis de salud pública viene en parte por las otras crisis, en particular la crisis del cambio climático. Se dice que tanto hemos cambiado nuestros ecosistemas que la flora y la fauna ha cambiado y está dando pues cabida a estos nuevos virus que no teníamos antes, como el COVID-19 y tantos otros más, y el resurgimiento de otros que ya habíamos supuestamente erradicado. No solo por el hecho del cambio climático, sino también por la pérdida del contrato social que nos motiva a cuidarnos los unos a los otros, a tener solidaridad los unos con los otros. Y la gente está eligiendo, por ejemplo, no vacunarse por todas estas teorías conspirativas en contra de las vacunas que se están circulando. Y así entonces no solo no hemos cuidado de la pandemia del COVID, sino que también están resurgiendo aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, el sarampión, que se consideraba erradicado, tiene un repunte brutal y muy dañino, sobre todo para los niños más pequeños. Entonces, una cosa que denota de nuevo estos ciclos perversos que se construyen entre todos los factores que existen en nuestra sociedad ahorita en momento de crisis. La crisis climática también está produciendo muchísimos fenómenos que nos están afectando de manera individual y comunitaria, y en Latinoamérica tienen un impacto especial porque la región es bastante vulnerable a los efectos del cambio climático, y una circunstancia que ayuda a eso es que más del 82% de nuestra población en la región habita en ciudades, es urbana, y la urbanización del continente se sucede sobre todo en áreas de costa o bien cercanas a la costa, las que son todavía más vulnerables a muchísimos de los factores o de las incidencias del cambio climático. Esto también tiene que ver con la crisis social y racial, que siempre la hemos tenido en todas las sociedades, pero que se vino a agudizar en nuestro continente con la conquista, con la época colonial y con todo el legado negativo que ella ha traído y que persiste hasta nuestros días, sobre todo con el racismo. Y en Latinoamérica hemos tenido por mucho tiempo, por demasiado tiempo, el mito de la democracia racial, de que no, el racismo no existe en nuestros países, o por lo menos no tanto como existe en los Estados Unidos, pero no es cierto. Lo sabemos que no es cierto porque muchos movimientos sociales, afortunadamente, han luchado mucho en estos últimos años para traernos a la luz, para visibilizar las muchas maneras en que el racismo, abierto y cubierto, insiste en nuestras sociedades en crear disparidades. Pero no solo el racismo, sino el sexismo, las discriminaciones sexuales, las discriminaciones en términos religiosos y muchas otros ejes de opresión que existen en nuestras comunidades y que constituyen una crisis. Y todo esto tiene que ver y causa la crisis económica, y a la vez la crisis económica causa el empeoramiento de estas otras crisis. De nuevo, estos ciclos de retroalimentación perversa que se suceden entre estos factores de crisis. Y en la crisis económica, lamentablemente, hemos visto crecer la pobreza y la desigualdad en nuestro continente latinoamericano,
producto de las deficiencias y las dificultades que trajo la pandemia, pero también producto de ineficiencias de nuestros gobiernos, de nuestros modelos de desarrollo y también la incidencia imperialista de potencias como los Estados Unidos, que sigue haciendo la guerra con algunos países de Latinoamérica por otros medios que no son bombas, o por lo menos hasta ahora, pero que funcionan y matan casi tanto como estas bombas que conocemos tradicionalmente, como es, por ejemplo, las sanciones económicas que se tienen en el momento con países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y la crisis tan aguda que se sucede en Haití, por solo nombrar algunas, en las que tiene incidencia no solo el viejo imperio de Francia, pero el neoimperio de los Estados Unidos. Pues bien, entonces estas crisis, todas aunándose y apoyándose unas con otras, constituyen una pluripandemia interseccional. Una pandemia porque nos acosa a todos, nos afecta a todos y es una cosa global, no es solo nada más del continente latinoamericano. Y es interseccional porque es más que la suma de las partes. No podemos ni lidiar con ninguna de estas crisis por separado, ni entender que ella existe en sí misma, porque componen cuando se unen unas con otras algo que es más que la suma de las partes, una cosa que es muy difícil de atacar y que pareciera un monstruo de mil cabezas, porque cuando estamos atacando a un aspecto de estas crisis, pues nos resurge por otro lado o se agudiza alguna de estas otras crisis. Un monstruo de mil cabezas que no puede ser atacado solo en una cabeza, es decir, que no puede ser atacado de una manera sectorial, que es lo que venimos regularmente haciendo con estas crisis, y que aunque este monstruo de mil cabezas pareciera invencible, pues le podemos reconocer y al reconocernos esto ya nos da un poco de poder para poder lidiar con él con más efectividad. Y vamos a llamarlo, este monstruo de mil cabezas, el neoliberalismo colonialista, racista e imperialista. Ese es el nombre. Hay que conocer al monstruo para poder lidiar con él. Y de todo aquí en esta audiencia en particular es conocido lo que el neoliberalismo es. Es una serie de políticas económicas, sociales y culturales donde el Estado recede y la privatización y el mando del capital prevalece se le da rienda suelta, se le reducen cualquier regulación que hubiera para ello. Pero es más que ello, es también una doctrina y una ideología. O sea, es la justificación, es el sustento, es el concepto, es el porqué, es la filosofía que avala a estas decisiones de políticas económicas, sociales y culturales en las que estamos todos inmersos. Y por ello entonces también se convierte en un paradigma de civilización. Es decir, es lo que vivimos, en donde nos movemos y existimos, es lo que respiramos, es lo que estamos tan inmersos en ello que no nos damos cuenta. Se ha invisibilizado, no lo notamos, lo hemos naturalizado, lo tomamos por dado y por sentado y por tanto nos consideramos muchas veces ah, incapaces de lidiar con ellos si es que acaso nos damos cuenta de lo que está pasando, porque en este paradigma de civilización se centra el mercado capitalista o neoliberal como principio regulador de la vida social. Es decir, la vida social pasa a un segundo plano, si es que acaso pasa a algún plano, y no es del todo descartada, desechada, echada a un lado. La vida social, la vida individual y social pierde valor, pierde sentido, pierde centralidad, porque la centralidad lo ocupa la ambición del acaparamiento y del crecimiento económico capitalista.
Y este neoliberalismo que hemos llamado colonialista, racista e imperialista, se fundamenta en tres grandes pilares. Y si ustedes saben, un trípode tiene muchísima estabilidad. Estos tres pilares le dan al neoliberalismo muchísima estabilidad y lo naturalizan, lo hacen invisible, como que si fuera lo que siempre ha habido y lo que siempre habrá, lo que es imposible de transformar. Y estos tres pilares lo constituyen la colonialidad del poder, es decir, la transformación del poder en un instrumento opresor en vez de un instrumento liberador, del poder en servicio del capital en vez del servicio de la vida. Y esto ejerce unas violencias axiológicas, porque son violencias que transgreden y tergiversan nuestros valores y con ello nuestras acciones y nuestros comportamientos, los comportamientos que tenemos unos con otros y cómo nos valoramos y valoramos lo que tenemos y hacemos. También la colonialidad del saber como segundo pilar de este neoliberalismo colonialista, que ejerce violencias epistémicas, porque también desmerece, descarta, aparta, ignora nuestros saberes más autóctonos, más vernáculos, más tradicionales y más pertinentes a responder con efectividad a los retos que confrontamos en la región, para abrazar en mes, para abrazar en vez o centralizar saberes extraños, extranjeros e impertinentes para nuestros propios desafíos. Esas son violencias epistémicas. Y por último, el pilar de la colonialidad del ser. Violentamos nuestro propio ser. No respetamos la dignidad que nuestro ser humano y comunitario y social tiene para respetar más y respetar en vez lo que hacemos y cómo colaboramos con el sistema neoliberal. Esas son violencias ontológicas, violencias donde dañamos nuestra propia humanidad y también la dignidad de todos los otros seres vivos, porque no solo estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de todos los seres vivos con los que componemos el ecosistema que conocemos en la Tierra. Con la colonialidad del ser ejercemos violencias ontológicas que no nos reconocen nuevamente como seres humanos y pretenden darnos valor y dignidad por, nuevamente, cómo somos piezas del engranaje que reproduce el status quo y colabora con la máquina aplastadora del neoliberalismo. En inglés lo oí en estos días de una manera que me gustó, y no sé si traduce bien al español, pero lo voy a decir aquí. No somos, nosotros somos human beings, not human doings. Somos seres humanos, no hacedores humanos. Entonces, rescatar la dignidad del ser en sí mismo, independiente y más allá de lo que producimos y cómo contribuimos al sistema, es importantísimo. Todas estas cosas se traducen de una manera espacial y física en nuestras ciudades, en nuestros asentamientos urbanos y humanos. Es el urbanismo colonialista, racista e imperialista. Y este urbanismo se expresa a través de la criminalización, marginalización social y política, desvalorización cultural y deshumanización de sujetos oprimidos. Léase en primera instancia las comunidades indígenas, también todos los grupos que tienen bajos ingresos y bajo nivel de riquezas, y otros grupos que se han minorizado, no necesariamente sean minoría, pero se han tratado como minorías, minorizados,
como las poblaciones LGBT y la misma población de mujeres. Entonces se le hace esto a estos grupos oprimidos y a territorios explotados a través de presiones inmobiliarias, de gentrificación que va desplazando a los que no pueden pagar las nuevas rentas, tanto en la vivienda como en el mercado, el desplazamiento cultural que también se sucede de los que son desplazados de sus anclajes étnicos y este tipo de fenómenos que estamos viendo en nuestras ciudades contemporáneas. Todo sucediéndose bajo las lógicas de la colonialidad, que ya expliqué, la colonialidad del poder, del saber y del ser. Y los discursos y las políticas de desarrollo urbano entonces son diseñadas fundamentalmente en los centros metropolitanos, regularmente en los Estados Unidos, en partes de Europa, y a veces se asumen de manera acrítica en nuestro continente latinoamericano y en el Caribe. Y cuando eso sucede, ejercen violencias estructurales, axiológicas, epistémicas y ontológicas que nos dañan tanto en nuestros espacios de asentamientos humanos como en nuestro propio ser. Entonces, ¿cómo pasamos entonces? ¿Cómo transitamos de las múltiples crisis a las que me he referido a otro tipo de sistema? Vamos a reconocer y reconquistar la noción que nos traen los grupos indígenas, sobre todo andinos del continente, del buen vivir, que se expresa de múltiples maneras y que también ha sido trabajada en otros sectores, no solo el indígena, sino también en comunidades académicas e inclusive de gobierno. Es así entonces el buen vivir, una noción pluriversal también, tiene muchas aristas y la debemos seguir trabajando y depurando para que tenga una incidencia efectiva y afectiva en nuestros territorios y en nuestras vidas. Y así podemos eventualmente y paulatinamente pasar de esta pluripandemia que hemos reconocido a una planificación pluriversal emancipadora. Pluriversal porque tiene que contemplar muchísimos factores y examinar a nuestra sociedad y a sus condiciones de una manera holística, sistémica y no sectorial, que es lo que se acentúa la mayoría de las veces en la mayoría de nuestros países. Es una situación mundial. Y emancipadora porque nos debe dirigir hacia la libertad, hacia la emancipación, no solo de nuestras condiciones urbanas y sociales, sino también a título individual, para permitirnos realizarnos como seres humanos individual y colectivamente en toda su plenitud. Eso quiere decir que, por ejemplo, de la crisis climática que estamos viviendo, debemos concebir más bien cómo pasar a la justicia y la sostenibilidad climática. Cómo podemos entonces rediseñar nuestras ciudades para que pasen de ser parte del gran problema que está causando la crisis climática, que es lo que constituyen las ciudades actualmente, a gran parte de la solución, porque las ciudades tienen el potencial de convertirse en grandes y efectivos instrumentos para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Pero tenemos que transformar la manera en que las concebimos, las diseñamos y las vivimos. Esto quiere decir también pasar de la crisis de salud pública, donde mucha gente no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación sobre la salud, no tiene acceso a condiciones laborales y condiciones de habitabilidad que le permitan mantener y mejorar la salud, a una condición nueva de justicia y sostenibilidad sanitaria, donde estas condiciones se reviertan y haya salud para todos, acceso a la salud, educación para la salud, condiciones laborales y de habitabilidad que sostengan y mejoren la salud.
para pasar así de la crisis económica que tiene a tantos miles de personas oprimidas en condiciones de pobreza y de inequidad extremas y en condiciones de abandono y de migración forzada y de refugio forzado extremas, a una condición de justicia y sostenibilidad económica, donde el trabajo no sea para reproducir el status quo, sino el trabajo sea para transformar al mundo en aquel que necesitamos y queremos, donde todos nos podamos desarrollar a nuestra máxima expresión, y no solo desde el punto de vista profesional e intelectual, sino también desde el punto de vista social y hasta espiritual. Y por último, pasar de la crisis social y racial que tenemos a la justicia y sostenibilidad social y racial, donde reconstruyamos, regeneremos nuestro contrato social, donde todos nos hacemos garantores del bienestar de los otros y del nuestro mismo, donde todos ejercemos la solidaridad y el cuidado para que superemos los grandes monstruos del racismo y el sexismo y todas las discriminaciones de tipo sexual y religioso y político que existen y que nos están oprimiendo. Esto es la planificación pluriversal emancipadora. Supone no solo una resistencia a los actuales modelos y prácticas vigentes, sino, como pretende esta conferencia, insurgencias de todo orden que rescaten, regeneren y rediseñen los poderes, los saberes y las maneras del ser, es decir, rescates axiológicos, epistémicos y ontológicos. Todos tenemos que colaborar con ello porque es una empresa multidimensional e increíblemente grande en su magnitud que amerita el ejercicio de todos y de todas las profesiones que están o disciplinas que están representadas en esta conferencia que, como apuntaba Jessica Pineda al principio, no solo es arquitectura y planificación urbana y diseño urbano y geografía, sino también todas nuestras disciplinas hermanas con las que tenemos que buscar muchísimo más comunicación y cooperación, como la antropología, la sociología, la política y muchas otras. Así pasaremos de las crisis al buen vivir. Y el buen vivir es esta manera en que nosotros podemos reconstituir nuestro sistema, rescatar y regenerar axiológicamente, epistémicamente y ontológicamente una manera donde podamos convivir en paz y armonía con todos los demás seres, con la naturaleza en general, en respeto profundo, ecológico, de todos los que compartimos el único planeta que conocemos hasta el momento donde podemos vivir. Aquí hay varias estaciones de la NASA y la NASA está franticamente estudiando las maneras de cómo podemos los humanos habitar otros planetas. Y tal vez eso llegue en algún momento, pero no creo que sea dentro de nuestro momento de vida. Y entonces, mientras tanto, nos toca entender que la Tierra tiene una biocapacidad limitada y si queremos nosotros seguir parte de ella, pues entonces vamos a tener que respetar estos límites de biocapacidad y convivir con ellos y regenerarlos de una manera respetuosa con el planeta y con las demás especies con que compartimos el mismo. Y eso va a suponer que tenemos que hacer un esfuerzo increíble en rescatar e impulsar la imaginación socioespacial, porque para construir otros mundos primero tenemos que imaginárnoslos. Primero tenemos que tener esa capacidad mental de imaginárnoslo. Si no nos podemos imaginar mundos diferentes, mundos más justos, más ecológicamente sustentables, no podemos o difícilmente podamos
transitar hacia ellos. Y yo creo que la educación formal en todas partes del mundo está haciendo un daño profundo y lo ha hecho por muchas generaciones, un daño profundo a nuestra imaginación, la ha mermado, la ha acribillado, porque pretende más bien es conformarnos como nuevos engranajes de esa máquina avasallante que es el neoliberalismo al que nos hemos referido, colonialista, imperialista y racista. Nos volvemos entonces un instrumento de su reproducción en vez de poder inventar mundos diferentes que nos sirvan mejor. Entonces, rescatemos nuestra imaginación, rescatemos nuestra capacidad de ser líderes en esta transformación, la capacidad que tienen nuestras disciplinas de ser líderes en vez de seguidores en esta reproducción de mundos mal formados, ser líderes en la creación de nuevos mundos posibles que sí nos traigan verdadera y duradera felicidad. Estamos hablando aquí, como lo dice la teoría descolonial, de desarrollos de otras maneras. Si se quiere una planificación descolonial 2.0. Y tenemos mucho de dónde agarrarnos para hacer esto con creatividad. La inclinación al sur o el pensar desde el sur es importante en esta iniciativa, así como lo son otras nociones que nos dan pautas de a dónde debemos apuntar, como aquellas nociones del post-crecimiento, del decrecimiento, de modernidades alternativas, otras maneras de hacer el desarrollo, de repensar la noción de desarrollo de todas maneras. Y finalmente esta que yo quiero resaltar de manera especial en esta conferencia, que es la de el buen vivir. Y no somos nosotros en esta conferencia los primeros que le estamos prestando atención a esto, porque esta misma semana, este viernes de esta semana, se desarrolla, por ejemplo, esta conferencia que ven aquí a la izquierda, se desarrolla en la Universidad de California en Berkeley, de donde yo soy graduada, y es sobre saberes decoloniales y iniciativas pluriversales. Están participando un montón de gente que ha trabajado muchísimo el tema, incluyendo a varios latinoamericanos y de origen latinoamericano, y puede accederse de manera virtual. Entonces, lo estoy compartiendo porque es en parte una invitación a que estemos pendientes de este tipo de diálogos, participemos en ellos si es posible. Después que termine mi presentación, les comparto el link donde lo van a estar transmitiendo simultáneamente. Y a la derecha vemos cómo en este febrero pasado, hace un mes, se hizo en Latinoamérica, en particular en Bolivia y en Ecuador, esta resolución Abya Yala, resolución de las Américas, para custodiar la sabiduría ancestral y tejer el Ayincay, que es otra manera en que se le dice en lenguajes indígenas a esta noción del buen vivir. Entonces, ahí hay muchas cosas interesantes en esta resolución que se las remito también para su atención. Esto es lo que quería compartir con ustedes, deseando que esta conferencia tenga mucho éxito y sea un instrumento en esta transición que queremos hacer de la pluricrisis a la emancipación pluriversal, el Abya Yala y el buen vivir. Muchas gracias. Gracias, Clara. Ahora le doy el pase a Jessica Pineda, Daniela Contreche y Sharon López, que van a comentar la ponencia, y luego tenemos preguntas del público. Si alguien las quiere hacer, las va a preparar. Gracias. Gracias, Diana. Y muchas gracias, Clara, por excelente presentación. Creo que has resumido de manera muy sintética, muy clara, los grandes temas que tenemos que discutir en la era post-pandemia. La pandemia, digamos, la parte crítica puede haber terminado, pero su herencia no sabemos.
¿A qué tiempo nos va a alcanzar? Entonces, en ese nuevo contexto, que en un primer momento parecía de que nos abría la puerta para comenzar a cuestionar un montón de cosas, de cómo íbamos viviendo, no solo a nivel familiar, sino como nación, en todas las escalas, por lo menos aquí en el Perú parece que se ha detenido. El ímpetu como que ha desaparecido y nos han ganado, creo, las espacios a las necesidades de sobrevivir. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo recuperar? ¿No? ¿Cómo recuperar ese espacio de fusionamiento y que comenzaron a surgir diferentes momentos, disciplinas, círculos, y que ahora ya parece que se ha diluido? Entonces, ¿qué piensas tú? Es posible recuperar? ¿Es posible darle una nueva mirada? ¿Cómo lo traemos de vuelta? Y que surja como un espacio de debate que supere más bien esas necesidades de sobrevivir. Es muy buena pregunta. Me gustaría tener una fácil respuesta para ello, pero es una pregunta que yo misma me hago y me la hago también con colegas con las que estamos específicamente debatiendo el tema, colegas en Chile, porque estamos examinando unas experiencias de Chile en dos ciudades donde hubo mucho levantamiento de iniciativas comunitarias que favorecieron el cuidado durante la época más difícil de la pandemia, que en Chile fue particularmente difícil porque el estado de cerramiento de todas las instituciones y parálisis, digamos, del país donde no se permitía la circulación, duró 2 años. Fue tal vez el periodo más largo en Latinoamérica que duró esta paralización y las comunidades se organizaron para hacer ollas comunitarias, para hacer eh, mercados locales, para hacer una cantidad de cosas que ayudaron a llevar más o menos con cierto nivel de cuidados y de oportunidades esta difícil etapa. Pero todo ha decaído después de que la parte difícil de la paralización del país y también la incidencia de la pandemia ha decaído. Entonces, es un gran desafío el que tenemos. Se demostró durante la pandemia una cosa bellísima, que es esta capacidad de las comunidades de apoyarse los unos con los otros, aunque tampoco quiero romantizar eso porque en muchos casos, tal vez en todos los casos, sucedió por la ausencia o por la poca presencia del Estado, que debió suplir muchos más cuidados de los que suplió y de que muchas veces hizo las cosas peores a través de las políticas que decidió implementar, como en el caso de Chile con esa paralización y carencia de circulación tan tremenda, prohibición de circulación tan tremenda, que no era necesaria, pero que impuso la necesidad de subsistencia sobre los individuos en vez de las comunidades o el Estado. Cada quien que se las arregle como pueda. Cada quien que vea cómo con solo o con su familia, con su núcleo familiar que habita la misma residencia, se las apañea. Pero esto no puede ser. Esta no es la mejor política. Y esta es la política que resistieron y hicieron prácticas insurgentes la población para demostrar que se podía hacer cosas mejores si se colaboraba unos con otros. Pero ¿cómo podemos? Es que necesitamos siempre una emergencia, una urgencia, una necesidad tan crítica como la que existió durante la pandemia para que podamos dar pie a esta capacidad tan grande que hay comunitaria de cuidarnos los unos con los otros. ¿Cómo podemos rescatar este etos y hacerlo sobrevivir más allá de una crisis? ¿Cómo puede ser ese el etos regular que tengamos los unos con los otros y no esperar la crisis y más bien resistir nuevas crisis por el hecho de que tenemos este capital social en pie, aun cuando ya ha pasado la crisis? Eso es un tema pendiente, eso no tiene todavía en mi cabeza una solución clara. Pues
¿Se me escucha bien? Sí, primero que nada, muchas gracias, Clara. Yo creo que ha sido sobre todo un inicio inspirador para toda esta, digamos, como conferencia que se viene y sobre todo invitarnos a pensar en nuevos paradigmas de cómo, de tener nuevos contratos sociales que vayan más allá de la comodificación del individuo, o como mencionas, ¿no? Estas violencias del ser, ¿no? Y en ese sentido creo que es como muy necesario, sobre todo en un contexto como lo que decías, de esta idea de que es una pandemia, no solo por el tema de que se espase, es global, es universal. Entonces, es en ese contexto que yo me pregunto, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a cómo generar solidaridades, sean transnacionales, interregionales, entre otras, digamos, como colectivos, organizaciones que vienen haciendo esto? Yo sé que en cierta forma el tener una conferencia así es como un inicio, pero no sé, o sea, digamos como dentro de tu experiencia, ¿cómo ves? ¿En qué punto estamos? O sea, sobre todo, cómo entre las diferencias podemos tejer puentes para poder resistir a este urbanismo colonial, imperialista, patriarcal y entre muchas cosas, ¿no? Que nos violenta a diario, ¿no? También que lo traigo a colación porque también tomando en cuenta tu experiencia no solo desde Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, ¿no? Como, donde hay muchos colectivos, no sé, este, colectivos pro inmigración, o sea, de comunidades marginalizadas, hay mucho del sur dentro del norte, no solo eso, sino también estos de una historia de colonialismo, o sea, perversa, todavía con las civilizaciones indígenas que están ahí, que todavía resisten. Entonces, mi pregunta más por justamente esas coaliciones posibles que se pueden llegar a hacer. Muchas gracias, Jessica. Tú lo mencionaste ya, yo creo, porque dijiste que esta conferencia era un inicio. Yo creo que es un inicio importante, no solo por todos los académicos que se están congregando aquí, que son de diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Yo les estoy hablando desde Maryland, en Estados Unidos. Yo soy de origen venezolano y me siento muy latinoamericana y latinoamericanista. Y con ese corazón les hablo. Y yo creo que aquí pues nos estamos relacionando los unos con los otros de manera transnacional, más allá de las barreras de los países, y debemos seguir eh, cultivando esta amistad que empieza hoy, espero, y que ojalá la comunidad de organizadores de la conferencia le pueda dar seguimiento más allá que la conferencia misma, que compartamos los proceedings, cualquier recurso que cada uno de los ponentes tenga capacidad de ofrendar, para que nos sigamos enriqueciendo mutuamente y ojalá surjan colaboraciones y nuevos proyectos y oportunidades también de traer nuestros conocimientos y nuestras búsquedas, nuestras angustias a las clases para entonces también incorporar a los estudiantes. Celebro de la conferencia que también están invitando a grupos comunitarios, a líderes comunitarios, a organizaciones sociales. Entonces es una conferencia transdisciplinar en ese sentido también, que no es solo académica y eso tenemos que hacerlo más. No se hace lo suficiente, se hace muy poco. Yo creo que ustedes están aquí ofrendando un ejemplo que ojalá todos tomemos y sigamos. Y yo creo que pues nuestras universidades, aunque no fueran públicas, pero sobre todo nuestras universidades públicas tienen que hacer más serio y profundizar el compromiso que tienen con el servicio a las comunidades de las que son partes y a las comunidades de todas partes del mundo también, porque sí existen muchas veces que nuestras universidades y sobre todo las públicas y sobre todo en el contexto latinoamericano exigen a los estudiantes en formación tener pasantías, tener un tipo de servicio público, completar tantas horas de servicio comunitario, y esas son cosas muy importantes porque consolidan la responsabilidad social que todos tenemos, la consolidan en el estudiante en formación, que ojalá que entonces la active y la profundice en su ejercicio profesional.
Pero también nosotros los que permanecemos en la academia como profesores e investigadores podemos tener mayor compromiso con los temas que traemos a nuestras clases, con los proyectos que trabajamos con nuestros estudiantes en nuestras clases, de manera de que sigamos cultivando esos lazos con las comunidades y ese servicio que desde la academia les podemos prestar, acompañándoles en sus propios procesos y permitiéndole voz y liderazgo en los mismos. Hola Clara, soy Sharon. Muchas gracias por tu presentación. Me pareció bastante interesante y desde una voz de la academia me gustaría preguntarte y bueno, creo que ver también hacer pensar desde aquí cómo hacemos que esta planificación descolonial que tú planteas y que has explicado a lo largo y de manera detallada en tu presentación no sea capturada como otros conceptos que han sido trabajados desde la universidad. Por ejemplo, tenemos la sostenibilidad, el derecho a la ciudad y ahora el buen vivir, como tú mencionas, ha sido pensado desde las comunidades indígenas, desde la población, digamos, desde los campesinos. Sus vivencias han sido conceptualizadas como este buen vivir y que también han sido, digamos, plasmadas, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador y que está siendo transgredida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros, desde la academia, que también ha sido parte de la colonialidad del saber, que también hemos colonizado y hemos extendido esto desde la academia, cómo podemos hacer para que no sea capturada ese concepto de la descolonialidad? Un poco mencionaba sobre temas, clases, pero también creo que incluir autores sería muy importante y hay voces que en este contexto se están escuchando más, como el de Silvia Rivera Cusicanqui, como de Ayrton Krenak, que solamente Ayrton Krenak escribió un libro de ideas para postergar el fin del mundo y nos da algunas soluciones para poder plantearnos esta planificación descolonial. ¿Cómo hacemos? O sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos de que no se capture y luego mañana aparezca en una de estas organizaciones internacionales planificación descolonial y se use las mismas metodologías, mecanismos y técnicas para poder hacer lo mismo, solo con un nombre diferente, un nombre más bonito y que todos puedan aceptar? Y tal vez la segunda pregunta es, ¿con quiénes hacemos esta planificación descolonial? Porque justamente la academia es la que hace las diversas planificaciones insurgentes, la participación ciudadana que nació también en Brasil y que ahora se ha capturado esa participación para hacer solamente una participación técnica y que las personas que van participando, la sociedad, solo están ahí para alzar la mano y decir sí y no, y si uno dice no, simplemente no es escuchado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos y con quién hacemos esta planificación descolonial que mencionas? Gracias. Bueno, a mí me encantan las preguntas de ustedes porque ya en sí mismas ofrecen parte de la respuesta, ¿no? Sí, yo creo que hay que contar con el hecho de que esta propuesta, este discurso, esta noción de la planificación descolonizadora, pluriversal, y la misma noción del buen vivir, se van a intentar capturar, tergiversar y cooptar. Hay que contar con eso, porque como ya lo anotaste con otras ideas, como la del derecho a la ciudad, por ejemplo, ya se está sucediendo y se va a seguir sucediendo. Esa es la manera en que actúa la colonialidad. La colonialidad del saber actúa de esa manera, capturando y cooptando estas nociones para desinflarlas de su poder insurgente. Entonces, cuenten con ello y apertrechémonos para poder resistir y no perder la frescura de la propuesta también, porque no es solo resistir, sino proponer. Resistir la cooptación y seguir proponiendo ideas frescas que regeneren las nociones originales que hemos tratado de avanzar. Estas nociones de la planificación descolonial y de la noción del mismo buen vivir. Para eso no solo tenemos que tener un profundo compromiso
seguir estudiando y a tener siempre un análisis profundamente crítico de nuestras realidades y de la producción académica y de toda índole que consumimos para la generación de ideas, sino también una insistencia en la formación de redes, en la formación de comunidad, porque solo podemos alcanzar ciertas cosas y nos vamos a cansar muy rápidamente si no contamos con el apoyo de una comunidad. Entonces apoyémonos los unos con los otros para poder auparnos, para poder corregirnos, para poder darnos ánimos, para poder darnos luces y para poder transitar este ejercicio tan difícil de mantenerse honesto en las convicciones que uno tiene y en la intención de transformación que uno tiene, incólume a los ataques de cooptación en cuanto se puede, porque estamos trabajando en comunidad. Y comunidades con todos, comunidades todos los que hacemos parte de esta sociedad, que no solo somos los académicos, sino también la gente de los movimientos sociales, la gente comunitaria que a lo mejor no tiene tiempo de ser parte de movimientos sociales, pero tiene necesidad de las ganancias que los movimientos sociales están tratando de adquirir. E inclusive los que a veces consideramos enemigos en estas luchas, hay que tratar de entender su punto de vista y poder acompañar una transformación de corazón que en el momento que se dé, nosotros podemos darles un empujoncito para que esas conversiones ideológicas que se tienen que producir se puedan producir. Gracias, Clara, por las respuestas a las panelistas también por las preguntas. No sé si alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta o en el Zoom. Estamos con varios ciclos. Bien. Ay, discúlpenme. Lorenzo. Sí, creo que se escucha si es que hablas fuerte porque el micrófono está por algún sitio interesante. Gracias, Clara, por la ponencia, estuvo muy interesante. Iba a preguntar lo que le preguntaba a la colega sobre el colonialismo interno y cómo salir un poquitito de ese rebosamiento y de ese conocimiento hegemónico. Pero quizás ahora me interesa más saber tu opinión sobre los movimientos sociales, porque hay estudios, estoy leyendo algo de Germán Pilvayo, que saludo desde acá, con mucho cariño, que está comentado. Y los movimientos sociales están teniendo esta desilusión por las problemáticas que hemos tenido en el caso de Chile, por ejemplo, esta represión por la constitución que no fue aprobada y la que se trabajó, ¿no? Y por otro lado, estudios de Germán también que he visto revelan que los movimientos sociales trabajan o quieren negociar con aquellas instituciones o aquellos actores que están trabajando justamente para promover de manera intencional o no estos procesos de injusticia social. Entonces, a la hora de dar un empujoncito como personas que investigamos, ¿cómo hacemos ese empujoncito dialogando con estos conflictos, ¿no es cierto?, que se generan en los procesos de negociación entre los movimientos sociales? Eso, muchas gracias. Y Clara, no te estamos escuchando. Sí, muchísimas gracias por tu pregunta. Ojalá tuviera yo una receta fácil para responder a esta angustia existencial y, y de lo que trabajamos, angustia muy importante que nos acompaña siempre, porque estas transformaciones no son lineales, ¿verdad? Estas transformaciones regularmente dan 2 pasos adelante, 3 atrás, 3 pasos adelante, 2 atrás, y van de una manera que no es lineal, ojalá que avanzando de una manera progresiva, pero a veces no, y en Chile lo saben mejor que muchos, como hay épocas que son muy negras,
son como unos hoyos de donde parece aparentemente imposible salir, ¿no? Me estoy refiriendo a la época de dictadura, pero también vivimos momentos muy difíciles actuales. En Chile y en tantos otros países, digamos, la crisis en Argentina es indescriptible y como ya les anoté, mi país natal, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, etcétera. Eh, es difícil mantener la esperanza frente a estos desafíos tan grandes que nos trascienden de manera individual y a veces trascienden nuestro periodo de vida. Pero nosotros estamos en esta lucha más allá que nuestro periodo de vida y nos toca sembrar, a veces no nos toca cosechar. Gran alegría tenemos cuando tenemos la capacidad de cosechar, pero no sembramos necesariamente para cosechar y a veces no nos toca cosechar y aún sembramos. Es decir, la necesidad de cultivar la esperanza es una necesidad vital para la sobrevivencia, la sustentabilidad de nosotros de manera individual y nuestra salud mental, pero también la sustentabilidad de los movimientos sociales. Si no se cultiva la esperanza o si se pierde la esperanza, ya todo está perdido, porque estas no son luchas para el débil de corazón. Planning is not for the faint of heart, yo le digo a mis estudiantes. La planificación, en el caso de nuestra disciplina, la planificación urbana, no es para el débil de corazón, porque habrá muchas batallas que se perderán, pero ojalá se tiene la esperanza de que se gane la guerra eventualmente. Y me refiero a una guerra pacífica, la guerra de transformación en un mundo mejor, que es más justo y más sustentable para todos. Eh, pero se perderán muchas batallas en el camino y tenemos que tener la fortaleza de espíritu y cultivar esa fortaleza de espíritu dentro de nosotros mismos y con otros eh, para poder pues afrontar sin perder la esperanza esa pérdida de batallas que a veces ah, que parece un barril sin fondo, que parece que no nos podremos recuperar y que en efecto causa tantísimos daños, hasta fatales, en nuestras comunidades. No tengo una respuesta más fácil para ti. Muchísimas gracias, Clara, por la charla. No tenemos más preguntas del público y en Zoom tampoco nos han matado, solamente esos saludos y las felicitaciones por la exposición. Desde acá le damos muchas gracias por haber participado, por haber respondido a nuestra invitación y por estar dando tiempo para conversar con nosotros y nosotras sobre estos temas. Invitamos a seguir con las demás paneles, al resto también vamos a seguir ahora, hacemos una pequeña pausa hasta las 4 y continuamos con el primer panel de la serie de paneles de nuestra conferencia. Nuevamente, Clara, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Bueno, pues les agradezco a ustedes muchísimo esta invitación y de nuevo la organización de esta conferencia y decirle a los participantes que no solo son importantes los paneles, que lo serán, sino también estos recesos, porque en estos recesos podemos brindarnos los unos a los otros ese aliciente espiritual y emocional que todos necesitamos para seguir en esta lucha. Mis bendiciones. Gracias.